Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2024 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre claves, consejos y mitos en torno a una alimentación sana en invierno. El frío evoca distintos sentimientos. Por un lado, tenemos esa sensación de cobijo que nos genera el estar apropiadamente abrigados. Y por otro, el de dagas clavándose en tus huesos a medida que el frío pasa por cada capa de ropa, como si la naturaleza se riera en nuestra cara por tratar de abrigarnos. Es así como respondemos a un sentimiento universal, la necesidad de tener un rico cafecito, tecito o una leche caliente en nuestras manos. Un llamado que, aunque no lo crean, responde a una razón fisiológica. Somos un organismo, ¿cierto?, que respondemos a estímulos. Generalmente en esta época del año bajan las temperaturas, la exposición a la luz del sol es menor, por lo tanto también pueden verse influidas, ¿cierto?, los niveles asociados al estado de ánimo, ¿cierto? Por lo tanto buscamos el confort desde el punto de vista de alimentación. Y los alimentos asociados, por ejemplo, a frituras, general, o dulce, chocolate o propiamente mucho más azucarado con una densidad mayor, tienen una relación reconfortante, ¿cierto?, para el organismo generalmente. Entonces tiene más que nada responden, ¿cierto?, a diferentes estímulos del ambiente. Quien habla es Consuelo Burgos, nutricionista del área de asistencia técnica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, o INTA, de la Universidad de Chile. Esta condición de antojo no solo nos hace desear alimentos calientes, sino también altos en azúcares. Así lo señala la nutricionista Paola Cáceres, subdirectora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Lo que sucede cuando hay más frío es como la necesidad de consumir alimentos más densos energéticamente, y los alimentos más densos generalmente son más azucarados. Entonces podría haber quizás una tendencia a consumir cosas más calientes o más dulces cuando hace frío, pero eso no necesariamente tiene una razón metabólica, sino que es solo como una respuesta al confort que nos otorga, el placer que nos otorga comer cosas más dulces o más calientitas cuando tenemos frío. Ahora, antes de que ocupen esto como excusa para atragantarse con dulces y sopaipillas, hay que hacer la distinción entre lo que el cuerpo nos puede decir y lo que debemos consumir. Sobre este punto, la académica del INTA, Carmen Gloria González, entrega algunas claves para la alimentación en invierno, que en general son similares a las del resto del año, pero calientes. Los alimentos, las recomendaciones de alimentación son las mismas que tenemos para el resto del año, es decir, comer frutas, verduras, legumbres, pescado. Sin embargo, las preparaciones son calientes, esa es la diferencia, ¿cierto? Y esta época es ideal para poder comer todos los platos, como las legumbres, que en época de invierno son ideales para comer los guisos tradicionales de la cultura chilena, como los porotos con rienda, las lentejas con arroz. Todos esos platos que son típicos de nuestra cultura son ideales para esta época. También es importante que las personas tengan cuidado con el consumo excesivo de alimentos que son hipercalóricos, como los calzones rotos, la sopaipilla o el chocolate, que uno cuando siente frío cree que necesita ese tipo de alimentos, pero lamentablemente tienen un elevado contenido de calorías, de grasa y de otros nutrientes críticos que muchas veces nos llevan a ganar peso, a subir de peso en esta época. Es muy frecuente que las personas suban de peso en invierno por el consumo más elevado de alimentos. Sin embargo, a estas comidas nos acostumbramos a agregarles longaniza o huevo. Una acción bastante habitual, pero desaconsejada por Carmen Gloria. Las proteínas que vienen en las legumbres se juntan con las proteínas o los aminoácidos que vienen en los cereales, que son el fideo y el arroz, y complementan muy bien y hacen una proteína de muy buena calidad. Y entonces no es necesario agregar otras fuentes de proteína como las longanizas o la cecina. Además, este tipo de productos, los embutidos, tienen un alto contenido de sodio y de grasa que generalmente son grasas saturadas, por lo tanto no son alimentos recomendables en ninguna época.
Aquí muchos recordarán haber escuchado que uno necesita de grasas para el invierno. Esto es cierto, afirma la profesora Cáceres, pero si vives en territorio antártico. Tiene una razón de ser. O sea, obviamente cuando hay poblaciones que viven en zonas gélidas, donde las temperaturas son siempre bajo cero, obviamente hay un aumento en las necesidades energéticas de la persona para mantener la temperatura corporal estable. Se necesitan más calorías para mantener la homeostasis de la temperatura. Pero eso es en zonas realmente gélidas, es decir, en zonas árticas o antárticas, donde la temperatura se mantiene constante por un periodo de tiempo prolongado, bajo cero o cercano al cero. Ahora, en nuestra situación, por ejemplo en Chile, eso no se justificaría. O sea, no hay un aumento de los requerimientos para mantener la temperatura corporal. Por lo tanto, dado que no estamos en territorio antártico, la profesora Carmen Gloria hace un llamado a eliminar esta creencia popular del almacenamiento de reservas para el invierno. La especie humana no necesita invernar, no es como otros animales que necesitan ese tipo de cuidado. Nosotros tenemos suficientes reservas, sobre todo si tú piensas que en Chile nosotros tenemos más de un 75% de personas con exceso de peso. Por lo tanto, las reservas de grasa en nuestra población son más que suficientes y no necesitamos más grasa para poder cuidarnos del invierno. Lo que sí hay que tener cuidado es como abrigarse, cuidarse, tomar líquidos calientes, cuidarse las vías respiratorias, que son los cuidados en general que nosotros deberíamos tener, pero no necesariamente consumir alimentos más grasos o más calóricos. Sin embargo, no todas estas elecciones son negativas. Consuelo Burgos rescata varios alimentos de nuestra cocina chilena en invierno que son muy beneficiosos. Pero sí quiero rescatar algunos alimentos que también son propios de la cocina chilena, por ejemplo el consumo de legumbres, que también muchas veces nosotros tendemos a preparar más versus en la época de verano. Por lo tanto, quiero rescatar que ahí, por ejemplo, el consumo de legumbres, las sopas, cremas, por ejemplo, a base de verdura pueden ser una alternativa para incorporar y no en el fondo dejarlas fuera de la preparación propia de nuestra casa. ¿Y qué pasa con las pantrucas? Estas también son nutritivas, ¿no? Las pantrucas depende cómo las preparen, porque si uno revisa las recetas, hay algunas recetas que incorporan grasas de origen animal para su elaboración. Bajo ese concepto no se recomiendan, pero si se hacen a base de harinas y preferimos, por ejemplo, las harinas integrales, huevo, agua, es muy parecida a la preparación que tiene un fideo. Entonces, por lo tanto, se pueden recomendar y podrían estar dentro de un menú semanal, pero no solamente un consumo habitual. Ahora bien, nosotros no solo buscamos calor en nuestras comidas de invierno, sino también protegernos de las enfermedades respiratorias. Todos estamos familiarizados con la vitamina C y su importancia. Lo que no muchos saben es que hay otras fuentes de esta vitamina, como señala la profesora Cáceres. Es cierto que conocemos la vitamina C y la asociamos con cítricos, pero también hay otros alimentos que contienen alta cantidad de vitamina C y que son más bien vegetales que nos pueden servir, como es el caso, por ejemplo, del pimentón. Cocinar con más hierbas aromáticas también, que son altas en vitamina C, como el perejil, o aliñar también, porque otros no nutrientes, no son nutrientes, pero que igual influyen en el sistema inmune, son los antioxidantes, y hay muchos alimentos vegetales que son ricos en antioxidantes, como los berries, por ejemplo, o toda la familia de las cebollas, cebollín, ajo, que también tienen compuestos sulfurados que son antioxidantes potentes. Pero, ¿qué pasa con esos suplementos de vitamina C que vemos en farmacias y tiendas varias? Aquí Cáceres desaconseja su uso a menos, claro, que haya una verdadera deficiencia vitamínica. En realidad, si hay una persona que tiene un bajo consumo de vitamina C y por ende está en deficiencia ese nutriente, por supuesto que le va a ayudar el consumir multivitamínicos o un suplemento de esta vitamina. Pero si nosotros estamos consumiendo las raciones de fruta que necesitamos y de vegetales que necesitamos y no tenemos deficiencia, tomar ese suplemento en el fondo no sirve de nada, va a ser como botar el dinero que gastamos, porque además la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, que cuando nosotros tenemos en exceso la eliminamos por la orina. Entonces, si nosotros ya estamos consumiendo una dieta que tiene vitamina C, consumir un exceso no va a tener ningún efecto en nosotros, sino que la vamos a eliminar. Cada estación tiene alimentos a los cuales se les asocia. El invierno no es la excepción, pero hay que destacar que más allá de eso, no hay cambios reales en nuestro cuerpo. Por ello, lo que comemos no debería variar, al menos en los nutrientes que conseguimos.
Por esta razón, es importante saber llevar una alimentación sana y equilibrada a lo largo de todo el año. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2024, una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.